En la creación, en todo el universo, hay lo que comúnmente se dice un equilibrio. Un equilibrio quiere decir un balance para que todo marche al unísono en perfección. Sin ese equilibrio no sería posible la vida en la Tierra ni en ninguna parte del universo. Hay los planetas, las galaxias, los soles, los satélites, todo se mueve al unísono. No se entorpece uno contra otro. Eso de que soles que se explosionan unos contra otros es mentira. Todo sistema solar tiene sus satélites, sus planetas, sus rotaciones, su eje, su traslación en el universo. Pero bueno, en la Tierra existe el mismo equilibrio. La gente muchas veces ignora, por desconocimiento, del equilibrio para que se mantenga todo en perfecta unidad y armonía. Por ejemplo, así a modo de ejemplo, hay insectos muy peligrosos, escorpiones, ciempiés, arañas, pero por otra parte hay animales y otros insectos que se comen unos a otros. Incluso hay hienas que se comen escorpiones tranquilamente. Hay otros animales que se comen insectos peligrosos. Entre ellos se comen. Pero no es porque se odien o porque necesariamente tengan que comerse. Es para mantener el equilibrio. Imagínense que, por ejemplo, no hubiera enemigo normal para los escorpiones o para arañas. Bueno, en solamente unos años habría millones de escorpiones. Y si no hay un enemigo común, contrapuesto, el planeta estaría lleno de escorpiones y no habría manera de eliminarlos. Acabarían con la raza humana. Lo mismo con los virus, las bacterias o otros peces, serpientes que se comen a ratones, otros mamíferos pequeños, serpientes que se comen a serpientes y aves que se comen a serpientes. O sea, es un equilibrio perfecto. Se podría enumerar 1000 casos. Y en la raza humana es el mismo equilibrio. Increíble, ¿no? Hay miles de ejemplos del equilibrio para que alguien dañino, peligroso, no se extienda. Voy a poner un ejemplo muy conocido, aunque ya digo, hay miles de ejemplos, no es uno, pero siempre, claro, en un vídeo corto, pues se pone un ejemplo, podía verse 2 o 3. Adolf Hitler, el Tercer Reich alemán. Durante el gobierno de Hitler, nacionalsocialista alemán, los nazis, bueno, Hitler consiguió conquistar casi Europa entera. Claro, aquí el peligro residía en que la expansión del nazismo y el asesinato de judíos y no judíos, bueno, los campos de exterminio, la mayoría de los alemanes estaban de acuerdo. Era una euforia, Hitler, lo que dijera Hitler era un dios. Un Hitler, un nacionalsocialismo puesto y apoyado por el Vaticano, que fue el que puso a Hitler, como el que puso a Franco, como el que puso a Mussolini, como el que puso a Pinochet, como, bueno, todos los dictadores puestos por el Vaticano. Claro, Hitler consiguió casi Europa, invadió casi Rusia, Polonia, casi, bueno, Holanda, España, colaboró con Franco, mandando a Hitler a la división Cóndor a España para probar el armamento que iban a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces la división Cóndor alemanes, colaborando con Franco, hizo pruebas en el País Vasco, bombardeando tranquilamente ciudades para probar los aviones, las bombas, todo. Y luego, claro, Franco, contrapuesto, ayudó a Hitler con la división azul, miles y miles de españoles, a matar rusos y a matar todo el mundo, a apoyar a Hitler. Bueno, este dictador, Adolf Hitler, que murió en Argentina en 1986, en un pueblo llamado Mendoza, huyendo de Alemania, de la quema, ¿no? Con Eva Braun, Adolf Eichmann, Joseph Mengele, Martin Bormann y un montón de nazis en 2 submarinos que todavía están en el Río de la Plata, esperándole allí el dictador, también por el Vaticano, Eduardo Perón,
y Eva Perón y muchos militares de extrema derecha en Argentina. Bueno, pues Hitler conquistó casi medio mundo. Entonces habría que hacer un enemigo contrapuesto para que no avanzara más el mal y la oscuridad en la Tierra. Entonces los extraterrestres le apoyaron dándole armamento sofisticado, ideas, etc. Siempre se recibían las ideas y las visiones en el castillo de la SS de Wewelsburg, en Paderborn. El Heinrich Himmler era el jefe de la SS, el responsable de los campos de exterminio, recibía información siempre en ese castillo por medios satanistas, ocultistas. Luego la información se la daba a los científicos alemanes, Bernhard von Braun, para construir bombas volantes, etc. y armamento sofisticado para invadir el mundo. Pero claro, fue un engaño. Es decir, un engaño para que Hitler y el Tercer Reich se encegaran el conquistar el mundo contra Rusia, contra América, contra Inglaterra, contra todo el mundo. Y fue su ruina. Fue un engaño. Fue un engaño de ambicionar, el conseguir. Hitler decía en su discurso, delante de Alemania, el mundo, detrás de Alemania el mundo, que es decir, dueños del mundo, los jerarcas alemanes serían dueños de la raza humana y esclavizaría a la raza humana, siendo cualquiera que no fuera ario un personaje de segunda clase, o sea, un esclavo. Bueno, terminaron siendo ellos esclavos. Bueno, los resultados fatales fue que todas las familias alemanas, casi todas, perdieron a alguien en la guerra. En los bombardeos, en el hambre que hubo después de la guerra, los prisioneros alemanes que fueron a Rusia hasta los años 50 y tantos, y la mitad murieron, no volvieron más, etcétera, etcétera, mutilados por millones y todos huyendo. Alemania fue invadida luego con los rusos en la DDR, por los norteamericanos en la República Federal Alemana, por los ingleses, franceses, holandeses, en fin, dividida totalmente, humillada y destruida completamente. Un engaño. Bueno, hay muchos ejemplos que podía poner. Hay a los demonios, increíble que son los que gobiernan el mundo, gobierno sobre los gobiernos, ¿no? Sobre las religiones creadas por Satanás y sus demonios. Bueno, pues ahí voy a poner un ejemplo más de cómo se puede también engañar para exterminar los demonios. Jesucristo hizo muchas fases de este engaño para destruir los seres de la maldad. O sea, un enemigo contrapuesto para que el mal no avanzara en el antiguo Israel. Y entonces hay un relato interesante en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 28 al 31. Entonces, imagínense en este relato cómo Jesucristo, con astucia, engañó a miles de demonios. Y son ángeles caídos, claro. Entonces dice que entró en una tierra llamada de los Gadarenos. Si lo miran en la Biblia lo verán claro. Y entonces, curiosamente, en esa tierra, en un lugar donde había tumbas conmemorativas, o tumbas ocultadas, recuerden los cuerpos de los gigantes, al este del río Jaboc y tal. Y dice que había allí 2 endemoniados. Y cuando se acercó Jesucristo con sus apóstoles a esa zona, decía que nadie se acercaba allí, porque tenían super fuerza los endemoniados, porque tenían legiones de demonios, 2000 demonios. O sea, los demonios, al no ser cuerpos humanos, sino energía inteligente, pues da igual que tenga una persona uno dentro en su ser, como tienen muchos, o varios, o miles. Total, es una energía. No es un cuerpo físico, sino espiritual, energía inteligente. Puede transformarse en cualquier cosa, los demonios. Entonces dice que entró allí y los demonios al verlo se asustaron, le temían. Entonces gritaron, dice, ya vienes a destruirnos. Dice, no ha llegado el tiempo todavía, ya vienes a destruirnos. Y entonces Jesucristo se acercó allí y con miedo le dijeron los demonios. Le preguntó, ¿cuántos sois? Somos legión, 2000. Había 2 personas así.
Dice que se tiraban al fuego, rompían cadenas, eran súper fuertes porque estaban los demonios dentro. Y entonces le dijeron los demonios, déjanos que salgamos. Y dice, ¿a dónde queréis ir? Dice, allí había una piara de cerdos. Había pues 2000 cerdos justo. Dice, déjanos entrar en esos cerdos. El caso es salir de una persona. Ellos mismos, los demonios, se consideran degenerados como cerdos. Por cierto, los cerdos estaban prohibidos comerlos en el antiguo Israel. Y entonces dijeron, déjanos que entremos en estos cerdos por seguir vivos y no ser destruidos. Y Dios dijo, de acuerdo, entrar en los cerdos. Salieron de las personas endemoniadas, las dejaron tranquilas, ya no estaban endemoniadas, estaban normales, y se metieron los cerdos. Y Jesucristo dio orden a los cerdos que se tiraran al mar, en un acantilado, y se ahogaron todos. Se exterminaron miles de demonios. Una astucia, un enemigo común contrapuesto para evitar que el mal se extendiera por la tierra, porque eso lo hizo Jesucristo muchas veces. Es que lo hacían los discípulos también. Jesucristo dijo a sus discípulos que les daba autoridad sobre los demonios y sobre cualquier cosa. Nada les haría ningún daño. Eso está en la Sagrada Escritura, en los Evangelios. Y vengo a decir esto porque siempre tiene que haber un enemigo común, un enemigo contrapuesto para que el mal no se expanda en la tierra. Y curiosamente en el Internet sucede lo mismo. En el Internet hay muchos miembros de sectas satánicas, muchos pedofiles. Ya dije en otro vídeo, en el Seminario Católico de San Puente, durante años se mandaron a todo el mundo por Internet de ese seminario cientos de miles de vídeos y fotografías de pornografía infantil. Años y años la policía no hubo manera de encerrarlos. El Vaticano pueden hacer lo que quieran, los crímenes, atrocidades, violaciones de niños, asesinatos de niños, no van a la cárcel. Bueno, quiero decir con esto, en el Internet sucede lo mismo, hay enemigos. Incluso, créeme una cosa, los demonios también escriben en Internet, mandan mensajes satánicos. O sea, son los demonios, hacen vídeos satánicos, pueden hacerlo. Realmente ellos pueden transformarse en cualquier cuerpo. Hay relatos en el Área 51 donde el gobierno norteamericano protege el Área 51, una base extraterrestre, donde es la central de Satanás y sus demonios en la Tierra allí. Bueno, pues dice que los militares de alto rango se estremecían de miedo. Algunos coroneles estuvieron enfermos semanas de solamente ver a uno de esos seres transformarse en varias especies, en hombres, o personas, animales. Pueden escribir en Internet y mandan mensajes satánicos, o sea, calumnias, todo lo que tenga que ver con aberraciones, insultos, degradantes, sexuales, viene a ser de origen demoníaco. Y curiosamente, vengo a decir por esto, porque en mi caso debo de ser archipopular en Internet, muy popular. Tengo muchos fans y guerrilleros que me apoyan, bueno, una nube gigantesca. Pero también, curiosamente, soy el más perseguido, el más odiado y el más calumniado o plagiado. Y claro, yo empleo lo mismo que Jesucristo, una táctica. Los dejo venir. Y pasa un tiempo, para ver quiénes son, porque claro, todos a la vez no puede ser. En España, por ejemplo, hay millones de miembros de sectas satánicas, lo he dicho muchas veces, hay sectas de todo tipo, y en el mundo cientos de millones de miembros de sectas satánicas, incluidos muchas noblezas, políticos, sobre todo el Vaticano, clérigos, bueno, increíble. Y claro, la astucia es, los dejo venir a mí, y dejo pasar un tiempo, y ya veo los mensajes, las caras, quiénes son, y cuando llega el ciclo de 2000, corto el fluido y ya están en la trampa. Ya no pueden mandar más mensajes, ya se corta el fluido de mandar mensajes, comunicaciones, insultos, para los demonios lo mismo también. Y ya lo que le espera es como los demonios con los cerdos en la tierra de los Gadarenos. Es el resultado de meterse contra mí. Enfermedades cardíacas, ataques, suicidios, cáncer, sida, sobredosis de droga, en fin. Un castigo judicial por hacer lo indebido, como los demonios se ahogaron con los cerdos en el mar. Es un acto de defensa para todo el mundo, porque si en el Internet, habiendo tantos cerdos y criminales sádicos, no hubiera una contraposición, no hubiera gente
que en forma como si fuera un virus, eliminara gente de este tipo, pues se extenderían por toda la tierra como Hitler y el Tercer Reich. Pero Dios ha hecho un equilibrio en todos los aspectos de la vida y del universo, para que el mal no se extienda. Por cierto, ya el mal va a ser exterminado para siempre, porque las fuerzas espirituales gloriosas ya están en la tierra para salvar a la humanidad, sobre todo a la gente elegante, simpática, agradable, caritativa, generosa, buena, que tiene que sufrir a manos de miserables, que son los que en general abundan por todo el mundo. Pero ya la ayuda viene como un virus para eliminar el mal de la tierra. Así que, amigos, guerrilleros, guerrilleras, ya sabéis algo más sobre el equilibrio del universo y de la tierra y del internet. Así que siga la frase legendaria para los guerrilleros y guerrilleras: a por ellos, que son pocos y cobardes.